Regresamos a Ecuador para el encuentro con César García porque el presidente colombiano, Gustavo Petro, le concedió la nacionalidad al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Tiene toda la información nuestro compañero César, te escuchamos. Hola Maga, sí, el presidente colombiano nuevamente causando un remesón en la política latinoamericana a través de su red social X, en donde publicó lo siguiente. Vamos a revisar en qué términos le regalaba la nacionalidad colombiana al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Como ustedes ven, además ha sido criticado por las faltas ortográficas, incluso en el apellido. Jorge Glass no se escribe así, pero Petro ya le da la nacionalidad. Dice: el ciudadano Jorge Glass obtiene su nacionalidad colombiana. Espero que el gobierno de Ecuador, su entrega, además mal redactado esto, ¿no?, al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas, y adjunta con una carta que ustedes pueden observar ahí, en donde Paula Andrea Perdomo había tomado el juramento, es cónsul general de Colombia en Quito, al ex vicepresidente Jorge Glass, que nuevamente constituye una manzana de discordia. Lo primero fue con México y ahora con Colombia, porque la clara intención que tendría esta designación de Petro, dándole la ciudadanía a Glass, es que pueda ser trasladado hacia Colombia en su calidad de ciudadano colombiano ahora. ¿Esto es factible? ¿Puede pasar? Lo vamos a analizar a continuación con André Benavides, constitucionalista, experto en el tema. Gracias, André, por este espacio. Por ahí empecemos. Primero, ¿esto es legal lo que está haciendo el presidente Petro? Bueno, primero tendríamos que revisar cómo fue el procedimiento que se hizo en el Estado colombiano. Evidentemente se tiene que seguir con el trámite previsto tanto en su Constitución como en la ley que justamente regula la ciudadanía y nacionalidad para adquirirla en Colombia. Entonces, bajo ese sentido, no sabemos si el trámite fue regular, pero lo que sí llama la atención es cómo se le puede dar la nacionalidad a una persona que se encuentra privado de su libertad y cómo firmó el documento mediante el cual acepta la nacionalidad colombiana. Ahora, la Cancillería ha señalado que primero no ha recibido una comunicación directa de su par en Colombia, y por otra parte que también tendríamos que considerar que Jorge Glass, ex vicepresidente, fue juzgado bajo las leyes ecuatorianas, que tiene sentencias ejecutoriadas y que ahora mismo está procesado en el caso de la reconstrucción de Manabí. ¿Qué dice la legislación ecuatoriana al respecto de este asunto en el caso de que él llegase a tener esta nacionalidad? Bueno, si es que en su momento determinado se llega a conocer o a notificar que en efecto Jorge Glass es ciudadano colombiano, no modifica su estatus jurídico debido a que nuestra propia Constitución, me refiero a la Constitución ecuatoriana, no permite a los nacionales ecuatorianos renunciar a su nacionalidad. Eso lo dice el artículo 6 de nuestra norma fundamental. En ese sentido, si es que lo que se pretendería es que a Jorge Glass se lo se lo repatria a Colombia, eso no podría ser viable porque tendría una doble condición de nacionalidad. Me gustaría profundizar en ese aspecto porque algunos analistas señalaban que la estrategia sería que Glass renuncie a la nacionalidad ecuatoriana. ¿Esto definitivamente no es posible? No es posible en el caso ecuatoriano, no es posible renunciar a la nacionalidad ecuatoriana. Lo que usted sí podría hacer es que renuncie a la nacionalidad ecuatoriana, pero cuando hay un proceso de naturalización, que es una cuestión totalmente distinta, que un ciudadano extranjero se naturalice como ecuatoriano. Ahí eventualmente después pueda renunciar. Pero en el caso específico del que estamos hablando, del ex vicepresidente Jorge Glass, esa no es una alternativa. Bueno, esto demuestra, y quisiera saber su criterio, que el presidente Petro está usando la red social de alguna manera para hacer presión política sobre un asunto de una afinidad ideológica, que es lo que le une al expresidente Glass, más allá de lo que pueda decir el ordenamiento jurídico ecuatoriano o colombiano. Eventualmente esto sea más bien un mensaje político a la comunidad internacional,
Recordemos que el ex vicepresidente también tiene una solicitud de asilo por parte del Estado mexicano. Sin embargo, el Estado ecuatoriano no le ha dado ese salvoconducto, pero lo que sí llama la atención es que se publique en una red social este tipo de información, esta documentación, pero después de unos minutos o un par de horas se termine borrando. Entonces uno ya no sabe si eso es verdad, si es mentira o era parte de una estrategia, pero él se adelantó a la jugada y a la final eso terminó quedando sin ningún tipo de asidero y que busque el resultado que se esperaba. Claro, esto llama la atención porque Petro termina borrando el tuit, no sabemos si por la mala redacción o porque también otro aspecto está en el timing y es una realidad que está viviendo el Ecuador, una realidad política alrededor del tema del diésel, que obviamente esto podría haber sido un distractor, ¿no? Bueno, podría haber sido un distractor, evidentemente en un contexto político de nuestro país, porque en este momento la prioridad o al menos el debate público está concentrado en lo que tiene que ver con la eliminación del subsidio a los combustibles y también con la probable convocatoria de una asamblea constituyente. Entonces, dentro de los temas importantes que a Glass se le dé la nacionalidad colombiana, creo que es algo que no va a ocupar la importancia de los ciudadanos ni tampoco de la opinión pública. En esta última parte, aprovechando su expertise, también quiero desviarme hacia allá. Se plantea el país, el Ecuador, la posibilidad de una asamblea constituyente, esto ante las claras diferencias entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo. ¿Es el momento, es la vía, el país necesita una nueva constitución? Bueno, cuando recién se posesionó el presidente Noboa, yo era partidario de una asamblea constituyente por todos los defectos institucionales y grave crisis política que existía en nuestro país. Pero en el momento actual yo creo que una asamblea constituyente es contraproducente y más bien existe también otro error por parte de su equipo jurídico y político porque ya han intentado consultas populares para reformar el texto constitucional, no han tenido el dictamen favorable de la Corte en varias de estas preguntas y ahora a la desesperada se pretende llevar a cabo una asamblea constituyente. Yo creo que el presidente podría cometer un harakiri político debido a las condiciones políticas y sociales que estamos viviendo los ecuatorianos. Clarísimo, André Benavides, constitucionalista, en este análisis de lo que ha significado esta nueva situación que plantea el presidente Petro, regalándole la ciudadanía colombiana al ex vicepresidente Jorge Glass. Excelente, César. Ya volvemos con toda la información.